El piloto racista exige que una mujer negra demuestre que es dueña del jet, una llamada de su esposo lo despide instantáneamente. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que alguien te miró y decidió que ya sabía tu valor? Hoy exploramos una historia en la que las suposiciones chocaron con la realidad de la manera más dramática. Una mujer negra, manteniéndose firme frente al prejuicio, se encuentra en una inesperada batalla por respeto en las escaleras de un jet privado. Pero lo que sucedió después dejó a todos atónitos, especialmente al hombre que pensaba que tenía todo el poder. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ti. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué pasa después. Tu opinión realmente me motiva a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. El sol de la tarde bañaba la pista privada con un tono dorado mientras Valentina Harper salía del elegante sedán negro. Sus tacones resonaban suavemente contra el pavimento, cada paso deliberado, su presencia llamando la atención. Estaba vestida impecablemente, un blazer blanco entallado, pantalones a juego y un pañuelo de seda elegantemente colocado alrededor de su cuello. Sus rizos naturales enmarcaban su rostro, una declaración silenciosa de confianza y orgullo. Se detuvo brevemente, sus ojos almendrados escaneando la pista. El jet que había alquilado estaba a la distancia, su exterior pulido brillando como plata bajo la luz del sol. Era la primera vez que reservaba un vuelo privado a través de la empresa de su esposo. Valentina no era de las que ostentan riqueza, pero este viaje era importante, una negociación urgente que podría hacer o deshacer la expansión de su línea de moda independiente en Europa. La sala privada estaba más tranquila de lo que esperaba. Un puñado de empleados se movían por el lugar, sus miradas dirigidas hacia ella a medida que se acercaba. Algunos ofrecían sonrisas educadas, otros miradas vacilantes. Valentina estaba acostumbrada a esto, un cálculo silencioso de su valor basado en su apariencia, su tono de piel, su mera existencia en espacios como este. Pero Valentina había aprendido hace tiempo el arte de la compostura. Se acercó al mostrador de registro, donde una joven con uniforme azul marino la recibió. Buenas tardes, señora. ¿Puedo ver su identificación y los detalles de su reserva, por favor?, preguntó la mujer, con un tono profesional aunque teñido de curiosidad. Valentina entregó sus documentos con una sonrisa educada. Valentina Harper. Vuelo 781 con destino a París. Los ojos de la recepcionista se movieron hacia el nombre y luego de vuelta a Valentina. Hubo una pausa, un destello momentáneo de sorpresa antes de que rápidamente recuperara la compostura. Gracias, señora Harper. Todo está en orden. Su jet está preparado y listo. Por favor, diríjase a la pista. Gracias, respondió Valentina amablemente, recuperando sus documentos y dirigiéndose hacia el avión que la esperaba. Mientras se acercaba al jet, una figura alta emergió de su sombra, el capitán David Henderson. Su postura era rígida, su uniforme impecable y su expresión indescifrable. Sin embargo, había algo en la manera en que sus ojos se entrecerraron, escaneándola de arriba a abajo, que provocó un leve escalofrío en Valentina. Conocía esa mirada muy bien. David dio un paso adelante, bloqueando la escalera que llevaba al interior del jet. Disculpe, señora, comenzó, su voz aguda y autoritaria. ¿Puedo ayudarla? Valentina se detuvo en seco, frunciendo levemente el ceño. Sí. Soy Valentina Harper. Este es mi jet. Creo que todo debería estar en orden. Sus ojos se entrecerraron aún más, una incredulidad pasando fugazmente por su rostro. ¿Su jet? Sí, respondió ella, con un tono firme pero estable. David soltó una risa seca, negando con la cabeza. Creo que ha habido un malentendido. Este jet está reservado para un cliente privado.
Y ese cliente, interrumpió Valentina, su voz inquebrantable, soy yo. La sonrisa del piloto se desvaneció, reemplazada por un profesionalismo helado. Señora, necesitaré ver alguna prueba antes de permitirle abordar. Valentina inclinó ligeramente la cabeza, reprimiendo la irritación que burbujeaba bajo la superficie. Se había preparado para las miradas habituales, los murmullos sutiles, pero esto era descarado. Aún así, no era de las que alzan la voz. En lugar de eso, sacó los detalles de su reserva y los extendió con calma. David apenas echó un vistazo a los papeles antes de soltar una risa sarcástica. Cualquiera podría imprimir algo así. Necesitaré confirmación del titular de la cuenta o de alguien con más autoridad. Los labios de Valentina se tensaron. ¿No es eso lo que demuestra esta reserva? No creo que necesitemos escalar esto más. Su respuesta fue una risa seca, desprovista de humor. Protocolos de seguridad, señora. Seguro entiende. Si no puede proporcionar una verificación adecuada, me temo que no podrá abordar. El golpe de sus palabras fue agudo, pero Valentina se negó a mostrarlo. Enderezó los hombros, su voz enfriándose. Capitán Henderson, le sugiero que lo verifique nuevamente. He cumplido con los requisitos y seguido el procedimiento. David alzó una ceja, su tono cargado de condescendencia. Y yo sugiero que se haga a un lado hasta que esto se resuelva. La condescendencia. La implicación. La falta de respeto descarada. Todo era demasiado familiar. Valentina respiró hondo, estabilizándose. Había lidiado con hombres como él antes, hombres que la juzgaban por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter. Pero hoy no tenía ni tiempo ni paciencia para sus juegos. Sacó su teléfono de su bolso y marcó un número, sus movimientos deliberados y tranquilos. La llamada se conectó casi al instante. Hola, Jonathan, dijo, su voz suave pero firme. Tenemos una situación. La sonrisa del piloto titubeó ligeramente mientras la observaba, pero Valentina no le dirigió la mirada. Su atención estaba en el hombre al otro lado de la línea, la única persona que podía poner fin a este absurdo con una sola palabra. Y así, el escenario estaba listo. Valentina Harper no estaba allí solo para tomar un vuelo, estaba allí para dar una lección que el capitán Henderson no olvidaría pronto. Valentina mantuvo el teléfono en su oído, su voz firme y compuesta a pesar de la tormenta de emociones que hervía bajo la superficie. No estaba enojada, al menos no aún. La ira era un lujo que no podía permitirse en ese momento. En cambio, se enfocó en el tono calmado y deliberado que siempre le había servido en situaciones tensas. Del otro lado de la línea, Jonathan Harper, su esposo, respondió con su característica calidez. Hola, Valentina. ¿Todo bien? Valentina respiró lentamente, cerrando brevemente los ojos para centrarse. No del todo, dijo. Estoy en la pista. Hay un problema con el piloto. El tono de Jonathan cambió de inmediato, la calidez reemplazada por preocupación. ¿Qué tipo de problema? Ella miró al capitán Henderson, que estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados y una leve sonrisa aún en su rostro, como si estuviera seguro de su autoridad en esta situación. Los labios de Valentina se apretaron en una línea delgada. Se niega a dejarme abordar. Afirma que necesito probar que soy la cliente. Ni siquiera se molestó en revisar mi reserva correctamente. Hubo un silencio en la línea, una pausa cargada que decía mucho. Cuando Jonathan finalmente habló, su voz era baja, controlada, pero con un filo evidente. ¿Se niega a dejarte abordar? ¿Qué exactamente te dijo? Valentina mantuvo su mirada firme en el piloto, su voz sin mostrar la frustración que sentía. Insinuó que alguien como yo no sería dueña de un jet como este. Dijo que no encajo en el perfil. La exhalación de Jonathan fue audible, corta y tajante. Ya veo, dijo, el peso de esas dos palabras cargado de la ira que contenía.
Quédate ahí. Yo lo resolveré. Valentina asintió, aunque sabía que él no podía verla. Gracias, dijo en voz baja. Antes de terminar la llamada, Jonathan agregó, esto no tomará mucho. Y Valentina, no dejes que te afecte. No le debes nada. Los labios de Valentina se curvaron en una ligera sonrisa. Lo sé. Esperaré. Terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolso con cuidado deliberado. Se giró hacia el capitán Henderson, cuya expresión confiada no había cambiado. Si acaso, parecía más seguro ahora, como si hubiera ganado alguna batalla no declarada. Valentina encontró casi divertido el exceso de confianza de Henderson. No tenía idea de con quién estaba tratando. Los minutos que siguieron fueron silenciosos pero tensos. Valentina permaneció junto a la escalera que conducía al jet, con una postura compuesta y una mirada inquebrantable. Podía sentir las miradas de los demás empleados sobre ella, su curiosidad palpable. Algunos susurraban entre ellos, sus voces apenas audibles en el aire. No alcanzaba a distinguir lo que decían, pero las miradas furtivas en su dirección confirmaban que ella era el tema de conversación. Mientras tanto, el capitán Henderson se apoyaba casualmente en el pasamanos de la escalera, con los brazos aún cruzados. La miraba con ese tipo de desdén reservado para alguien que consideraba inferior. Mire, dijo finalmente, rompiendo el silencio con un tono condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. No quiero ser difícil, señora, pero tenemos protocolos por una razón. No es nada personal. Valentina inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión calmada pero indescifrable. Nada personal, como repitió, su voz suave pero firme. Capitán Henderson, ¿qué parte de esto no es personal? ¿La parte en la que ignoró mi reserva sin siquiera revisarla, o la parte en la que insinuó que no pertenezco aquí? La seguridad del piloto flaqueó por un instante brevísimo, pero rápidamente se recuperó, encogiéndose de hombros como si sus palabras no tuvieran importancia. Solo estoy haciendo mi trabajo. Los ojos de Valentina se entrecerraron levemente, aunque su voz permaneció estable. ¿Es parte de su trabajo asumir lo peor de sus clientes? ¿Cuestionar su legitimidad basándose en apariencias? Henderson abrió la boca para responder, pero el ruido lejano de un automóvil acercándose lo interrumpió. Ambos dirigieron su atención al sonido, olvidando su conversación, mientras un SUV negro y elegante se detenía frente a la entrada de la terminal. El exterior del vehículo brillaba bajo el sol, sus ventanas polarizadas ocultando a los ocupantes en su interior. Valentina reconoció el auto al instante. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios cuando la puerta del conductor se abrió y Jonathan salió. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Vestía un impecable traje a medida, y su presencia emanaba autoridad sin esfuerzo. Detrás de él, otros dos hombres en traje bajaron del auto, con expresiones serias. La atmósfera en la pista cambió al instante. Los susurros entre el personal aumentaron, ahora llenos de curiosidad e incertidumbre. El capitán Henderson se enderezó, adoptando una postura más formal. Su actitud casual fue reemplazada por una actitud más cautelosa. Claramente, no sabía quién era Jonathan, pero la llegada del hombre lo había desconcertado. La mirada de Jonathan encontró a Valentina, y su expresión se suavizó por un momento, una silenciosa muestra de apoyo entre ambos. Luego, sus ojos se dirigieron a Henderson, y la calidez desapareció, reemplazada por una intensidad fría y calculadora. Valentina permaneció donde estaba, dejando que su esposo tomara el control. Confiaba en que él manejaría la situación con la precisión y autoridad necesarias. Jonathan se acercó con pasos medidos, su mirada fija en Henderson. Cuando habló, su voz era calmada, pero cargada con un peso que silenció los susurros a su alrededor. Capitán Henderson, ¿verdad?, dijo, con un tono que dejaba claro que ya conocía la respuesta. Henderson asintió, su postura rígida. Así es. ¿Y ustedes? Jonathan no respondió de inmediato.
Dejó que la pregunta quedara flotando en el aire, su silencio más poderoso que cualquier respuesta inmediata. Finalmente, dijo Jonathan Harper. Mi esposa, Valentina, es la clienta a la que ha estado acosando. Los ojos de Henderson se abrieron ligeramente, perdiendo color en su rostro. Yo no estaba acosando a nadie, tartamudeó. Debe haber algún malentendido. La expresión de Jonathan no cambió. El único malentendido aquí, dijo con frialdad, es tu suposición de que podías tratar a mi esposa con falta de respeto y salirte con la tuya. Henderson abrió la boca para responder, pero Jonathan levantó una mano, silenciándolo. Guarda tus excusas. Esto se abordará como corresponde. Por ahora, hazte a un lado. El piloto dudó, su orgullo luchando contra la repentina realización de su posición precaria. Finalmente, dio un paso atrás, con los hombros tensos por la indignación. Valentina, al observar el intercambio, sintió un destello de satisfacción. La justicia comenzaba a seguir su curso. La tensión en la pista de aterrizaje era palpable mientras Jonathan Harper dirigía su atención al personal reunido. Su presencia, imponente pero contenida, parecía exigir respeto sin pronunciar una sola palabra. Su traje impecable captaba la luz del sol, las líneas nítidas de su silueta emanando la autoridad de un hombre que no estaba acostumbrado a ser cuestionado. Valentina permanecía en silencio cerca de la base de la escalera del jet, su mirada fija mientras observaba la escena que se desarrollaba. No necesitaba intervenir, este era el momento de Jonathan para abordar la falta de respeto que ella había soportado. Y si había algo que sabía sobre su esposo, era que no dejaba pasar tales ofensas sin consecuencias. Jonathan se dirigió primero al personal cercano, su tono calmado pero con un filo cortante. ¿Quién es el gerente de estación aquí?, preguntó, mientras su mirada recorría al grupo. Una mujer menuda con uniforme azul marino vaciló antes de dar un paso adelante. Su placa de identificación decía Lisa Turner, y parecía visiblemente nerviosa mientras se acercaba. Soy yo, señor, dijo, su voz apenas un susurro. La mirada de Jonathan se posó en ella, no sin amabilidad, pero firme. Lisa, ¿es este el protocolo estándar de su estación? ¿Cuestionar la validez de la reserva de un cliente sin revisar su documentación? ¿O humillarlos públicamente basándose en suposiciones? Lisa tragó saliva, sus mejillas sonrojándose profundamente. No, señor, tartamudeó. Yo no estaba al tanto de lo que sucedió hasta ahora. Me disculpo si hubo algún malentendido. Jonathan asintió ligeramente, su expresión indescifrable. No estoy esperando su disculpa. Se giró hacia el capitán Henderson, quien todavía permanecía rígido junto a la escalera. Capitán Henderson, comenzó Jonathan, su tono lo suficientemente frío como para hacer que la temperatura en la pista pareciera bajar. ¿Le gustaría explicar sus acciones? Mi esposa es una cliente establecida de esta compañía con una reserva confirmada, y aún así consideró apropiado negarle el acceso y cuestionar la propiedad de este jet. ¿Por qué? La mandíbula de Henderson se tensó, su anterior arrogancia ahora reemplazada por una incomodidad visible. Parecía medir sus palabras con cuidado, sabiendo que una respuesta incorrecta podría sellar su destino. Estaba siguiendo los protocolos de seguridad, dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. No estaba seguro de si la documentación era legítima. Es un procedimiento estándar verificar. Los ojos de Jonathan se entrecerraron, la más leve traza de una sonrisa sardónica curvando sus labios. ¿Protocolos de seguridad? Interesante. He revisado esos protocolos yo mismo, capitán. En ninguna parte establece que esté autorizado a ignorar documentación válida o tomar decisiones arbitrarias basadas en prejuicios personales. Así que le pregunto de nuevo, ¿por qué se negó a dejarla abordar? La incomodidad de Henderson se profundizó, gotas de sudor formándose en su frente a pesar del clima templado. Yo, pensé. Titubeó, incapaz de articular una justificación que no lo incriminara más. Pensó que,
presionó Jonathan, su voz baja y cortante. ¿Que ella no encajaba en su noción preconcebida de quién debería poseer un jet privado? ¿Que su apariencia la descalificaba como una clienta legítima? No quise decir, comenzó Henderson, pero Jonathan levantó una mano para silenciarlo. Basta, dijo, su tono definitivo. No necesito escuchar sus excusas. Lo que necesito es responsabilidad. El aire estaba cargado de silencio mientras Jonathan se giraba nuevamente hacia Lisa. Lisa, como gerente de estación, la considero responsable de garantizar que su personal se adhiera a los más altos estándares de profesionalismo. Claramente, ese no ha sido el caso hoy. Confío en que asegurará que un informe completo de este incidente se envíe a la oficina corporativa al final del día. Lisa asintió rápidamente, sus manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Sí, señor. Absolutamente. La mirada de Jonathan regresó a Henderson. En cuanto a usted, capitán Henderson, dijo, su voz descendiendo a una calma helada, considere este su último vuelo con esta compañía. Queda relevado de sus funciones con efecto inmediato. El rostro de Henderson se puso pálido. No puede estar hablando en serio, soltó, su tono una mezcla de incredulidad y desesperación. He trabajado en esta compañía por años. Y sin embargo, interrumpió Jonathan, su voz como acero, claramente no ha aprendido nada sobre cómo tratar a los clientes con respeto. Esto no se trata solo de su comportamiento de hoy, aunque eso por sí solo sería motivo de despido. Se trata de la cultura de derecho y prejuicio que usted aporta a este puesto. Eso termina ahora. Henderson abrió la boca para protestar más, pero pareció pensarlo mejor. Sus hombros se hundieron mientras el peso de las palabras de Jonathan le calaba. Jonathan no esperó una respuesta. Se volvió hacia Valentina, su expresión suavizándose al encontrarse con su mirada. ¿Estás lista para abordar, amor?, preguntó, su voz ahora cálida, un contraste marcado con el tono helado que había usado momentos antes. Valentina sonrió levemente, su compostura intacta. Lo estoy, dijo, avanzando para tomar la mano que él le ofrecía. Mientras subían juntos la escalera, el personal reunido observaba en silencio la gravedad de lo que acababa de suceder hundiéndose en ellos. En lo alto de los escalones, Jonathan se detuvo, volviéndose para dirigirse a ellos una última vez. Que esto sea un recordatorio, dijo, su voz resonando en la pista, de que el respeto no es opcional, es un requisito. Con eso, acompañó a Valentina al interior del jet. La puerta se cerró detrás de ellos con una firmeza que pareció resonar en toda la pista de aterrizaje. Dentro del jet, Valentina se acomodó en uno de los asientos de cuero acolchado, la tensión en sus hombros finalmente disminuyendo. Jonathan se sentó frente a ella, su mirada suavizándose mientras tomaba su mano. ¿Estás bien?, preguntó con gentileza. Ella asintió, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa. Ahora sí. Gracias. Él apretó su mano, su expresión tierna pero resuelta. No deberías tener que lidiar con cosas como esta. Nunca. La sonrisa de Valentina se amplió, un destello de orgullo brillando en sus ojos. No es la primera vez, y probablemente no será la última. Pero sé cómo manejarlo, y sé que te tengo de mi lado. Jonathan se recostó en su asiento, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Siempre, dijo. Ahora vamos a llevarte a París. Tienes un trato que cerrar. Los motores del jet rugieron al encenderse, el sonido un zumbido tranquilizador mientras se preparaban para despegar. Valentina miró por la ventana, la pista de aterrizaje abajo haciéndose más pequeña mientras el jet ascendía al cielo. A pesar del comienzo accidentado del día, sintió un sentido de triunfo, no solo por ella misma, sino por cada batalla no declarada ganada contra el prejuicio. Esto era solo una victoria en una lucha mucho más grande, pero era una victoria al fin. Y Valentina Harper no era el tipo de mujer que retrocede ante una pelea. El jet se deslizaba entre las nubes, el zumbido de sus motores un telón de fondo relajante.
Valentina se sentaba junto a la ventana, su mirada fija en la vasta extensión de azul y blanco más allá. Los rayos de sol se filtraban, bañando con un cálido resplandor la lujosa cabina. Sin embargo, su mente no estaba en la belleza exterior, revisaba los eventos de la última hora. Jonathan estaba sentado frente a ella, sorbiendo un vaso de agua con gas. Había vuelto a su habitual actitud compuesta, pero ella lo conocía lo suficientemente bien como para notar la frustración latente que aún intentaba procesar. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como siempre lo eran cuando intentaba reprimir la ira. Valentina se recostó en su asiento, cruzando las piernas con gracia. Sus manos descansaban en los reposabrazos, aunque un dedo golpeaba suavemente, traicionando sus pensamientos. Después de un momento, habló, su voz suave pero pensativa. ¿Alguna vez te preguntas, comenzó, cuántas personas pasan por situaciones como esa y simplemente las dejan pasar? Jonathan dejó su vaso en la pequeña mesa entre ellos, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Demasiadas, dijo simplemente, y con demasiada frecuencia. Su mirada volvió a la ventana. Sigo pensando en lo seguro que estaba, dijo, su voz teñida de incredulidad. Como si sus suposiciones fueran hechos. Como si no pudiera estar equivocado. Jonathan se inclinó ligeramente hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas. Ese tipo de confianza no se gana, dijo. Se hereda. Es el tipo de arrogancia que proviene de años de estar en un sistema que recompensa a personas como él por creer que son intocables. Valentina se volvió hacia él, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Lo manejaste bien, dijo. Pude ver lo enojado que estabas, pero no lo dejaste ver. Él soltó una risa suave, aunque había poco humor en ella. Créeme, me costó todo lo que tenía mantener la calma cuando escuché lo que te dijo. Sacudió la cabeza, su mandíbula apretándose. Te mereces algo mejor que eso, Valentina. Todos lo merecen. Ella extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los de él. Y te aseguraste de que lo entendiera, dijo. Pero no se trata solo de mí. Jonathan, se trata del hecho de que esto sigue sucediendo, a personas que no tienen a alguien como tú a quien llamar, a personas sin recursos para defenderse. La expresión de Jonathan se suavizó y giró su mano para entrelazarla con la de ella. Lo sé, dijo en voz baja. Y por eso no voy a detenerme aquí. Su ceño se frunció ligeramente. ¿Qué quieres decir? Él se enderezó en su asiento, su tono ahora firme. Lisa, la gerente de la estación, está presentando un informe, pero eso no es suficiente. Hablaré con la Junta sobre esto. Es hora de establecer políticas más estrictas, no solo para la conducta, sino también para la capacitación, sensibilidad, inclusión, todo el espectro. Valentina lo estudió por un momento, un destello de admiración en sus ojos. ¿Hablas en serio sobre esto? Por supuesto que sí, dijo él, su voz firme. ¿Crees que voy a dejar pasar esto después de lo que te pasó, después de todo lo que hemos visto y vivido? Ella sonrió suavemente, su corazón hinchándose de orgullo. Eres un buen hombre, Jonathan Harper. Él rió, sacudiendo la cabeza. No me des demasiado crédito. No debería hacer falta algo personal para que yo, o cualquiera, haga lo correcto. La azafata entró entonces en la cabina, su actitud profesional pero cálida. Colocó una bandeja de aperitivos sobre la mesa y rellenó la copa de Jonathan antes de volverse hacia Valentina. Señora Harper, dijo con voz amable, ¿hay algo que pueda traerle, quizás una copa de vino? Valentina levantó la vista, momentáneamente sorprendida por la genuina amabilidad de la mujer. Era un contraste tan marcado con la hostilidad que había enfrentado antes. Sonrió educadamente. No, gracias. Agua estará bien. La azafata asintió y le sirvió un vaso antes de retirarse a la cocina. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Valentina tomó un sorbo, dejando que el líquido fresco aliviara su garganta seca. Es curioso,
dijo después de un momento, con un tono reflexivo. Por cada persona como el capitán Henderson, hay personas como ella, amables, respetuosas, haciendo su trabajo sin juzgar. Jonathan asintió. Es el contraste lo que lo hace tan impactante. Entras en una situación esperando una decencia básica y cuando te la niegan, se siente mal. Antinatural. Valentina apoyó la cabeza contra el lujoso cuero, cerrando brevemente los ojos. Lo he enfrentado toda mi vida, dijo suavemente. Ambos lo hemos hecho. Pero nunca se hace más fácil, ¿verdad? No, dijo Jonathan en voz baja. No lo hace. Pero también hemos aprendido a superarlo, a convertirlo en combustible para algo mejor. Ella abrió los ojos, encontrando su mirada. ¿De verdad crees que podemos cambiar las cosas, que suficiente gente escuchará? La expresión de Jonathan se endureció ligeramente, su determinación era clara. Si no escuchan de buena gana, los haremos escuchar, siendo más fuertes, siendo incansables. Personas como Henderson prosperan con la complacencia, con la esperanza de que sus acciones no tengan consecuencias. Estamos aquí para demostrarles que están equivocados. Valentina sonrió, su pecho llenándose con un sentido de esperanza que no esperaba. Siempre sabes decir lo correcto. Él sonrió, su actitud suavizándose. Es mi trabajo como tu esposo. Eso, y asegurarme de que llegues a París sin más dramas innecesarios. Ella rió suavemente, la tensión en su cuerpo finalmente comenzaba a disiparse. Bueno, estás haciendo un excelente trabajo hasta ahora. Jonathan levantó su copa, un brillo juguetón en sus ojos. Entonces, por París, y por nunca dejar que personas como Henderson tengan la última palabra. Valentina chocó su copa contra la de él, el suave tintineo fue una promesa de resiliencia y esperanza. Mientras el jet continuaba su viaje, ella se permitió un momento de paz, sabiendo que, cualesquiera que fueran las batallas que les esperaban, no las enfrentaría sola. El suave descenso del jet hacia París estuvo acompañado por la voz rítmica del capitán a través del altavoz, anunciando su llegada. Valentina miraba por la ventana mientras la ciudad aparecía ante sus ojos, su icónico horizonte brillando con los cálidos tonos del atardecer. La Torre Eiffel se alzaba imponente a lo lejos, su estructura de acero capturando la luz dorada como si le diera la bienvenida a casa. El zumbido del motor se suavizó y el movimiento del avión disminuyó. Valentina ajustó su cinturón de seguridad, sintiendo una tranquila anticipación por lo que estaba por venir. El viaje era crucial para su negocio, pero también se sentía profundamente personal, una oportunidad para recuperar el control de la narrativa del día y avanzar con dignidad y determinación. Jonathan, sentado frente a ella, cerró su computadora portátil y la dejó a un lado. París nunca envejece, ¿verdad?, comentó, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Valentina sonrió levemente, con la mirada aún fija en la ventana. No, no lo hace. Hay algo atemporal en esta ciudad. Cada visita ofrece algo nuevo, pero familiar. Él se recostó en su asiento, estudiándola por un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con un tono suave pero inquisitivo. Ella se volvió hacia él, su expresión pensativa. Mejor, admitió. Más tranquila. Pero todavía hay una parte de mí que sigue repitiendo lo que pasó antes. Sé que no debería quedarme atrapada en eso, pero... Jonathan extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya, su toque cálido y firme. Está bien que lo pienses, dijo suavemente. Lo que pasó no fue solo un inconveniente. Fue un recordatorio de un problema mayor. Está bien procesarlo. Valentina miró sus manos entrelazadas, su pulgar trazando pequeños círculos contra la piel de él. Es simplemente agotador, dijo finalmente. Tener que demostrar siempre mi valía, ser siempre cuestionada y analizada, incluso cuando hago todo bien. El agarre de Jonathan se apretó ligeramente, su expresión dolida. Lo sé, dijo en voz baja, y odio que tengas que pasar por eso. Pero no estás sola en esto.
nunca lo estarás. Ella encontró su mirada, sus ojos suavizándose. Lo sé, respondió, y eso hace toda la diferencia. El jet aterrizó suavemente en la pista privada, y pronto la cabina se llenó con el tranquilo ajetreo de los preparativos finales. La azafata reapareció, asegurándose de que Valentina y Jonathan tuvieran todo lo necesario antes de desembarcar, su profesionalismo en marcado contraste con el comportamiento anterior del piloto. Cuando Valentina salió al asfalto, el aire fresco parisino la recibió, trayendo consigo el tenue aroma de lluvia y tierra recién removida. Se detuvo un momento, inhalando profundamente, dejando que el frescor la anclara. El cielo sobre ella era un lienzo de suaves púrpuras y azules, con las primeras estrellas comenzando a titilar. Un elegante coche negro los esperaba al pie de la escalera, su conductor de pie con una educada inclinación. Jonathan guió a Valentina hacia el vehículo, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda, un gesto silencioso de seguridad. Una vez dentro, la ciudad se desplegó ante ellos mientras el coche navegaba por las calles hacia su hotel. Valentina observaba los puntos de referencia familiares pasar, el Sena, con sus aguas brillando bajo las luces de la ciudad, el Louvre, con su pirámide de cristal iluminada contra la noche. Y los cafés derramando una cálida luz dorada sobre las aceras adoquinadas. Jonathan la miró, sus ojos estudiando su perfil en la penumbra. ¿En qué piensas?, preguntó. Ella sonrió levemente, aún mirando por la ventana. En la perspectiva, respondió. En cómo esta ciudad siempre logra hacerme sentir pequeña, pero de una manera que es humilde, no disminuyente. Como si me recordara que el mundo es más grande que los desafíos a los que me enfrento. Él asintió, una suave sonrisa dibujándose en sus labios. Esa es una forma de verlo, dijo. Pero yo diría que el tamaño del mundo no te disminuye en absoluto, solo resalta cuanto has logrado ya y cuanto más eres capaz de lograr. Ella se volvió hacia él, su sonrisa profundizándose. Siempre sabes cómo hacerme sentir que puedo enfrentar cualquier cosa. Eso es porque puedes, dijo él, con un tono firme y seguro. Y lo harás. El coche se detuvo frente al hotel, un edificio histórico adornado con intrincadas tallas y detalles dorados. El portero abrió sus puertas con una sonrisa de bienvenida, y ellos bajaron sobre la alfombra roja de la entrada. En el interior, el vestíbulo era una sinfonía de elegancia, suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo, candelabros de cristal proyectando una luz suave por todo el espacio. Y lujosos sillones que invitaban a los huéspedes a quedarse un poco más. Valentina no pudo evitar sentir asombro, incluso después de todos sus viajes. París tenía una manera única de hacer que todo se sintiera extraordinario. Hicieron el registro rápidamente, con un personal atento y cortés. Monique notó la sutil diferencia en el tono, el reconocimiento tácito de su estatus. Era un recordatorio claro del privilegio que ahora llevaba consigo, un privilegio que la protegía en ciertos espacios, pero que hacía poco para borrar los prejuicios que aún enfrentaba. Su suite era un santuario, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la Torre Eiffel. Monique salió al balcón, el aire fresco de la noche acariciando su piel. Se apoyó en la barandilla, su mirada fija en la ciudad que se extendía bajo sus pies. Jonathan se unió a ella, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Permanecieron en silencio por un momento, las luces de París extendiéndose ante ellos como un mar de estrellas. Mañana es un gran día, dijo finalmente, su voz baja y firme. ¿Estás lista? Ella asintió, sin apartar la mirada del paisaje. Lo estoy, respondió. Hoy pudo haber empezado con un recordatorio de los obstáculos que enfrentamos, pero termina con un recordatorio de por qué sigo adelante. Jonathan sonrió y depositó un beso en su sien. Esa es la Monique Harper que conozco. Ella rió suavemente, inclinándose hacia él. Esperemos que París esté lista para ella, dijo, con un tono de tranquila determinación. Mientras la ciudad zumbaba bajo ellos, Monique se permitió sentir una chispa de esperanza.
Los desafíos del día no la habían definido, solo habían avivado su determinación. Mañana, entraría a su reunión con confianza, sabiendo que estaba más que preparada para enfrentar lo que viniera. La luz de la mañana inundaba la suite, iluminando los suaves detalles dorados de la decoración de la habitación. Monique estaba sentada en la pequeña mesa del comedor, sorbiendo su café mientras el murmullo de París despertaba al otro lado de las ventanas. Su mirada era firme y enfocada mientras revisaba los últimos detalles de su propuesta. El suave tintineo de la cuchara de Jonathan contra su taza rompió el silencio. ¿Te sientes preparada?, preguntó, con una voz calmada pero atenta. Monique asintió lentamente, dejando su tableta a un lado. Más que preparada, respondió. Esto ya no se trata solo de expandir la marca. También se trata de demostrar algo. Jonathan la estudió por un momento y luego se inclinó hacia adelante. ¿Demostrar qué? Sus labios se presionaron ligeramente mientras pensaba antes de responder. Que pertenezco. Que soy más que capaz. Que ninguna cantidad de dudas o prejuicios puede detenerme. Él sonrió, con orgullo brillando en sus ojos. Eso ya lo has demostrado, Monique, a cualquiera que realmente importe. Tal vez, dijo ella, con una leve sonrisa en los labios. Pero hay poder en recordárselo a la gente. Jonathan extendió la mano a través de la mesa, cubriéndola de ella con la suya. Solo no olvides por quién lo estás haciendo realmente, por ti, no por ellos. Ella sostuvo su mirada, su expresión suavizándose. No lo olvidaré, dijo. Pero mentiría si dijera que hoy no se siente como una declaración. Un coche los esperaba abajo, su elegante exterior negro brillando bajo el sol de la mañana. Monique llevaba un traje azul marino a medida, cuyas líneas definidas realzaban su porte y profesionalismo. Lo combinó con un pañuelo de seda en tonos pastel, un sutil guiño a sus raíces en el mundo de la moda. Sus tacones resonaron con confianza sobre el suelo de mármol mientras salían del hotel, el sonido reverberando suavemente en la calma matutina. El trayecto hacia la sede del conglomerado europeo se sintió a la vez interminable y fugaz. Monique alternaba entre repasar mentalmente su discurso y observar las calles de la ciudad, donde los peatones caminaban con propósito, los cafés bullían con la energía de la mañana y París mantenía su eterno ritmo. A su lado, Jonathan permanecía en silencio, su presencia una fuerza tranquilizadora. Cuando llegaron, el edificio se alzaba ante ellos, una estructura moderna de acero y vidrio que reflejaba el cielo brillante. Monique salió del coche, alisando la tela de su traje mientras enderezaba los hombros. Jonathan le ofreció un asentimiento tranquilizador antes de que ambos entraran juntos. La sala de juntas estaba en el último piso, con ventanas expansivas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Monique se tomó un momento para contemplarla, la Torre Eiffel a lo lejos, las bulliciosas calles abajo, y dejó que eso la anclara. Alrededor de la larga mesa pulida se encontraban una docena de ejecutivos. Sus expresiones iban desde una curiosidad educada hasta un escepticismo cauteloso. En la cabecera de la mesa estaba Elena Rousseau, la directora ejecutiva, una mujer cuya reputación por su carácter decisivo la precedía. Estaba impecablemente vestida, su cabello plateado peinado en una melena afilada, y sus penetrantes ojos grises mostraban una mezcla de interés y escrutinio al encontrarse con los de Monique. Señora Harper, dijo Elena, con una voz fría pero educada. Bienvenida. Hemos oído mucho sobre usted. Gracias, señorita Rousseau, respondió Monique con un tono sereno. Es un honor estar aquí. Jonathan tomó asiento al fondo de la sala, dejando que Monique tomara el mando. Mientras preparaba su presentación, los murmullos alrededor de la mesa se disiparon y el aire se volvió denso con anticipación. Monique comenzó su discurso con facilidad ensayada, su voz firme y sus palabras deliberadas. Habló de su visión para expandir su marca en Europa, destacando su atractivo único y la creciente demanda de moda auténtica e inclusiva. Respaldó sus ideas con datos,
tendencias del mercado, ingresos proyectados, demografía de los consumidores. Cada diapositiva de su presentación reforzaba su argumento. Mientras hablaba, observó las reacciones alrededor de la mesa. Algunos asintieron sutilmente, su interés despertado, otros permanecieron impasibles, sus expresiones indescifrables. Pero Monique no dejó que eso la afectara. Sabía que su discurso era sólido, sus números irrefutables. Este era su momento, y tenía la intención de aprovecharlo. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio por un instante, el peso de sus palabras flotando en el aire. Luego, Elena se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Una presentación impresionante, dijo Elena con un tono medido. Pero tengo preguntas. Su marca está ganando terreno, sí, pero aún es relativamente joven en comparación con algunos nombres más establecidos en el mercado. ¿Qué le hace estar segura de que puede competir a esta escala? Monique sostuvo la mirada de Elena sin vacilar. Porque estamos ofreciendo algo que ellos no, dijo. Autenticidad. Representación. Los consumidores no buscan solo productos, buscan marcas que reflejen sus valores y hablen de sus experiencias. Ahí es donde sobresalimos, y por eso tendremos éxito. Elena arqueó una ceja, su expresión pensativa. ¿Y cómo planea enfrentar los desafíos de entrar en un mercado tan competitivo como el europeo? Manteniéndonos fieles a nuestra visión, respondió Monique con firmeza. Hemos hecho nuestra investigación. Sabemos que resuena con nuestra audiencia y hemos construido una estrategia para amplificar eso. No estamos aquí para imitar, estamos aquí para innovar. La sala zumbó con murmullos bajos mientras los ejecutivos intercambiaban miradas. Monique pudo sentir el cambio de energía, el sutil paso del escepticismo al interés. Pero aún no había terminado. Y una cosa más, dijo, su voz cortando los susurros. Esto no es solo un negocio para mí. Es personal. La moda tiene el poder de contar historias, de romper barreras, de crear conexiones. Esa es la base de mi marca, y por eso estoy aquí hoy. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y, por un momento, nadie habló. Luego, lentamente, Elena asintió. Presenta un caso convincente, señora Harper, dijo. Nos tomaremos un tiempo para revisar los detalles, pero debo decir que nos ha dado mucho en qué pensar. Monique inclinó la cabeza. Gracias, dijo. Espero con interés su decisión. Jonathan siguió su mirada, una expresión pensativa cruzando su rostro. Es algo hermoso, ¿verdad? Crear sin miedo, sin dudas. Ella volvió a mirarlo, sus manos envueltas alrededor de la cálida cerámica de su taza. A veces envidio eso, admitió. La libertad de enfocarse únicamente en el trabajo, sin el peso del juicio o el prejuicio. Sola ahora, Monique se sentó al borde del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La quietud de la suite era a la vez reconfortante y opresiva, amplificando el sonido de sus propios pensamientos. Había estado segura en la sala de juntas, había dado todo lo que tenía, y sin embargo, la duda persistía como un invitado no deseado. Sacó su tableta del bolso, desplazándose por las diapositivas de su presentación. Cada una le resultaba familiar, pero distante, como si pertenecieran a alguien más. Se detuvo en una imagen de su tienda insignia, un espacio brillante y vibrante lleno de clientes que reflejaban la diversidad que su marca celebraba. El recuerdo de la apertura de esa tienda inundó su mente, las largas horas, las noches sin dormir, los innumerables obstáculos que había superado. Ese día había sido un triunfo, un testimonio de su resiliencia y visión. Y ahora, aquí estaba, luchando por el siguiente capítulo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave timbre de su teléfono. Lo tomó, su corazón saltando un latido al ver la notificación de un correo electrónico. La línea de asunto decía, decisión de la Junta de Rouse Holdings.
Monique miró la pantalla durante un largo momento, con el pulgar suspendido sobre el mensaje. Su pulso se aceleró, su respiración se atascó en su garganta. Finalmente, tocó el correo electrónico y sus ojos recorrieron el texto. Las palabras eran medidas y profesionales, pero su significado era claro: la Junta había aprobado su propuesta. Por un momento, Monique no pudo moverse. Releyó el correo 2, 3 veces, para asegurarse de que no había malinterpretado. El alivio la inundó, seguido de cerca por una oleada de emoción que no había anticipado. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba el teléfono a un lado, una suave risa incrédula escapando de sus labios. Jonathan apareció en la puerta, su expresión cambiando al verla. ¿Monique?, preguntó, su voz teñida de preocupación. ¿Qué sucede? Ella se volvió hacia él, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Dijeron que sí, susurró, su voz cargada de emoción. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa y, en un instante, estaba a su lado, abrazándola con fuerza. Sabía que lo harían, dijo, su voz cálida y orgullosa. Te lo dije, serían unos tontos si no lo hicieran. Monique volvió a reír, esta vez con un sonido ligero y sin restricciones. Se apartó ligeramente, mirándolo. Está sucediendo, dijo, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Realmente está sucediendo. Sí, asintió Jonathan, su voz llena de convicción. Y es gracias a ti, tu trabajo duro, tu visión, tu determinación. Ella asintió, su mente corriendo con posibilidades. La aprobación significaba más que solo una expansión. Era validación, un reconocimiento de todo lo que había construido y la promesa de lo que estaba por venir. Esa noche, celebraron a su manera, en calma. Jonathan pidió servicio a la habitación, un festín de delicias parisinas acompañado de una botella de champán. Se sentaron junto a las ventanas, con las luces de la ciudad brillando debajo mientras brindaban por la victoria. Por el futuro, dijo Jonathan, levantando su copa. Por nosotros, añadió Monique, chocando su copa contra la de él. Mientras la noche avanzaba, Monique se permitió saborear el momento. Las dudas y los desafíos del día parecían ahora lejanos, reemplazados por una sensación de logro y esperanza. Sabía que habría más batallas por delante, más momentos de duda y dificultad. Pero esa noche, se permitió descansar con el conocimiento de que había enfrentado una de esas batallas y había ganado. Afuera, París continuaba brillando, una ciudad de sueños y resiliencia, muy parecida a la propia Monique. La mañana después de su triunfo fue tranquila y sin prisas. El sol parisino se filtraba a través de las altas ventanas de la suite, bañando la habitación con una luz suave. Monique despertó, aún envuelta en el cálido manto de su logro. Por un momento, simplemente permaneció allí, mirando el techo ornamentado, dejando que la realización se asentara. Lo había logrado. Su ensueño fue interrumpido por el leve zumbido de su teléfono sobre la mesita de noche. Monique lo tomó, frunciendo ligeramente el ceño al ver la notificación. Era una alerta de noticias. El titular era agudo y mordaz: la discriminación del piloto desata la controversia en un aeródromo privado. Sentada, Monique tocó el artículo, sintiendo como su corazón se hundía mientras comenzaba a leer. La historia detallaba los eventos en el aeródromo, pero no se trataba solo de su encuentro con el capitán Henderson. El artículo revelaba su historial, patrones de comportamiento sesgado que habían pasado desapercibidos durante años. Había testimonios de otros clientes que habían experimentado un trato similar, historias que ahora salían a la luz tras la postura que Monique había tomado. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de texto de Jonathan: enciende las noticias, decía. Caminó hacia la sala de estar, donde Jonathan ya estaba sentado con su computadora portátil abierta sobre la mesa de centro. La televisión estaba encendida, sintonizada en un canal de noticias internacional. Una voz familiar captó su atención: Elena Rousseau,
la directora ejecutiva del conglomerado europeo con el que acababa de asociarse. Elena estaba de pie en un podio, su cabello plateado brillando bajo las luces del estudio. Su expresión irradiaba una autoridad tranquila, pero sus palabras llevaban un tono inconfundible de firmeza. Como empresa, siempre nos hemos enorgullecido de mantener los más altos estándares de profesionalismo e inclusión, dijo Elena. El comportamiento exhibido por el capitán Henderson hacia la señora Monique Harper fue inaceptable y estamos tomando medidas inmediatas para asegurar que incidentes como este nunca se repitan. A partir de hoy, el capitán Henderson ha sido despedido de su cargo y estamos iniciando una revisión completa de nuestras prácticas de contratación y capacitación. Monique se dejó caer en una silla, con los ojos fijos en la pantalla. El peso de las palabras de Elena la golpeó con una fuerza inesperada. Esto no se trataba solo de las acciones de un piloto, era un ajuste de cuentas para una cultura que había permitido que ese tipo de comportamiento persistiera. Jonathan cerró su computadora, girándose hacia Monique con una expresión pensativa. «Es poético, ¿no crees?», dijo. El mismo hombre que pensó que podía juzgarte, humillarte, ahora enfrenta las consecuencias de sus propias acciones. Monique asintió lentamente, su mente reproduciendo el enfrentamiento en la pista. «Es más que él», dijo. «Se trata del sistema que le hizo sentir que podía actuar de esa manera sin enfrentar repercusiones». Jonathan se recostó en su silla, su mirada firme. «Y tú acabas de mostrarles que si hay repercusiones, que la gente ya no lo tolerará más». Una leve sonrisa tiró de los labios de Monique. «Es extraño», dijo. «No intentaba hacer una declaración ese día. Solo quería subir a mi avión e ir a París. Pero, de alguna manera, esto se volvió mucho más grande que eso. Porque nunca se trató solo de ti», dijo Jonathan. «Se trata de todos los que alguna vez han sido subestimados, ignorados o juzgados injustamente. Les diste una voz». El teléfono de Monique volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un colega de la industria de la moda, vi las noticias. «Lo manejaste con tanta elegancia. Orgulloso de conocerte». Mensajes similares comenzaron a llegar, cada uno un recordatorio del efecto dominó que habían creado sus acciones. Más tarde ese día, mientras Monique y Jonathan se preparaban para salir del hotel rumbo a una reunión, alguien llamó a la puerta. Jonathan la abrió para encontrarse con un mensajero que sostenía un sobre con el logotipo de Rousseau Holdings. Monique abrió el sobre para encontrar una nota escrita a mano por la propia Elena Rousseau. El mensaje era breve pero significativo. Tu gracia y determinación nos inspiraron a actuar. Gracias por recordarnos la importancia de la responsabilidad. Adjunta estaba una invitación a una cena formal la noche siguiente, una celebración de su nueva asociación. Monique dobló la nota con cuidado, su corazón hinchado con una mezcla de orgullo y humildad. Se volvió hacia Jonathan, quien la miraba con una sonrisa cómplice. «Parece que tu impacto ya está dejando huella», dijo él. Mientras salían del hotel y se adentraban en las vibrantes calles de París, Monique no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta allí, el dolor de las palabras de Henderson en la pista, el peso de la presentación en la sala de juntas y ahora las consecuencias que se estaban desarrollando. Todo se sentía como parte de un tapiz más grande. El karma había cerrado el círculo, no solo para Henderson, sino para una cultura que había permitido que los prejuicios quedaran impunes. En su lugar, ahora existía la promesa de un cambio, un futuro donde personas como Monique no tendrían que luchar tan duro para ser vistas, escuchadas y respetadas. Mientras caminaban hacia su coche, Monique entrelazó su brazo con el de Jonathan, una determinación silenciosa en su paso. Esto era solo el comienzo. Aún quedaba mucho por hacer, pero por ahora, se permitió saborear el momento, un momento de justicia, de triunfo, de esperanza. París brillaba a su alrededor, una ciudad de luz y resistencia, muy parecida a la mujer que había luchado por reclamar su lugar. Llegó la noche de la cena de gala, una noche llena de elegancia y promesa.
Valentina estaba frente al espejo en la suite del hotel, ajustando el broche intrincado de su collar. Su vestido, de un profundo esmeralda que brillaba sutilmente bajo la luz, le quedaba perfecto, un reflejo de su confianza y gracia. Jonathan apareció detrás de ella, ajustando los puños de su traje a medida. Sus ojos se encontraron con los de ella en el espejo, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. «Estás deslumbrante», dijo, su voz cálida y firme. Valentina se giró para enfrentarlo, su sonrisa reflejando la de él. «Y tú pareces mi pareja perfecta», respondió. «Gracias por estar a mi lado en todo esto». Él tomó sus manos, su mirada inquebrantable. «No hay otro lugar en el que preferiría estar», dijo. «Esta es tu noche, Valentina. Haz la tuya». Ella asintió, un destello de determinación en sus ojos. Eso intento. El lugar era un gran salón de baile, sus paredes doradas y candelabros de cristal irradiaban sofisticación eterna. El aire vibraba con el suave murmullo de la conversación y el leve tintineo de copas. Valentina y Jonathan entraron del brazo, su presencia captando una atención silenciosa. Elena Rousseau los recibió cerca de la entrada, su cabello plateado brillando bajo los candelabros. Su apretón de manos era firme, su sonrisa genuina. «Señora Harper, señor Harper», dijo calurosamente. «Bienvenidos. Me alegra mucho que hayan podido unirse a nosotros». «Gracias por la invitación», respondió Valentina, su tono sereno pero cálido. «Es un honor estar aquí». Los ojos de Elena se posaron en Valentina por un momento, su expresión pensativa. «Has causado una gran impresión, señora Harper», dijo. «No solo con tu propuesta de negocios, sino con la gracia y fortaleza que has mostrado durante todo este proceso. Es inspirador». «Gracias», dijo Valentina suavemente. «Pero no podría haberlo hecho sola. He tenido la suerte de contar con las personas adecuadas a mi lado». Elena sonrió con conocimiento. «Eso es cierto para todos nosotros. Ahora, por favor, disfruten la noche. Hay muchos aquí que están deseando conocerte». A medida que avanzaba la noche, Valentina se encontró inmersa en conversaciones que iban desde lo ligero hasta lo profundamente significativo. Ejecutivos, diseñadores e influencers se acercaron a ella, cada uno ansioso por compartir su admiración por su trabajo y su historia. Ella escuchaba atentamente, sus respuestas reflexivas y medidas, su corazón se hinchaba de orgullo al darse cuenta de la profundidad de su impacto. En un momento, se encontró sola en el balcón, el aire fresco de la noche acariciando su piel. La ciudad de París se extendía ante ella, sus luces brillando como un mar de estrellas. Apoyó sus manos en la barandilla, su mirada recorriendo el horizonte. «Has llegado muy lejos», dijo suavemente la voz de Jonathan detrás de ella. Ella se giró para verlo apoyado casualmente contra la puerta, sus ojos llenos de calidez y orgullo. «Sí», dijo ella, su voz teñida de asombro. «Pero a veces todavía parece irreal, pensar en dónde empecé y dónde estoy ahora». Jonathan se acercó, rodeándola con un brazo mientras miraban la ciudad juntos. «Eso es porque nunca te conformaste», dijo. «Luchaste por lo que merecías, por lo que otros también merecen». Ella se recostó en él, el peso del momento asentándose sobre ella de una manera reconfortante. «Ya no se trata solo de mí», dijo. «Se trata de abrir el camino para otros, asegurándome de que no tengan que luchar tanto». «Y estás haciendo eso», dijo Jonathan. «Cada paso que das, cada puerta que abres, marca una diferencia». Valentina asintió, su determinación solidificándose. «Entonces seguiré adelante», dijo, su voz firme. «El tiempo que sea necesario». La noche terminó con un brindis. Elena se puso al frente de la sala, su copa en alto, hablando de resiliencia, innovación y el poder de la diversidad. Cuando mencionó a Valentina por su nombre, la sala estalló en aplausos, el sonido la envolvió como una ola. Valentina levantó su propia copa, su mirada recorriendo la sala.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vista, no solo por sus logros, sino por el viaje que la había llevado hasta aquí. Y mientras los aplausos se desvanecían, sintió un profundo sentido de esperanza y propósito, lista para abrazar lo que viniera. Valentina intercambió una mirada con Jonathan, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Esto era más que una celebración, era un comienzo. Meses después, Valentina estaba en el corazón de su nueva tienda insignia en París, el espacio vibrando con color y energía. Las paredes estaban adornadas con arte que celebraba la diversidad, y los estantes estaban llenos de piezas que reflejaban su visión de moda inclusiva y auténtica. Mientras saludaba a la primera ola de clientes, un profundo sentido de satisfacción la invadió. Esto no era solo una tienda, era una declaración, un testimonio de todo por lo que había luchado. Más tarde esa noche, se sentó en su oficina, revisando los planes para la siguiente fase de su expansión. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos, y Jonathan entró, sosteniendo una pequeña caja. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando una ceja. Ábrelo, dijo él, una sonrisa juguetón en sus labios. Ella lo hizo, su respiración se detuvo al ver el contenido. Era un candado de plata, grabado con sus iniciales y la fecha de su victoria en la sala de juntas. Para el puente, dijo él, su voz suave. Un recordatorio de cuánto has avanzado. Valentina sonrió, las lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos. Gracias, dijo suavemente, su voz llena de emoción. Por todo. Jonathan tomó su mano, su mirada firme. Esto es solo el comienzo, dijo. Hay mucho más por venir. Mientras Valentina miraba el candado, supo que él tenía razón. El viaje no había terminado, apenas comenzaba. Y estaba lista para lo que viniera. En ese momento, todo cambió, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez les dijeron que no pertenecían. Esto no era solo una historia de justicia, era una historia de fuerza, resiliencia y de demostrar que el respeto nunca es opcional. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sigamos compartiendo historias que empoderan, desafían y nos recuerdan a todos que la lucha por el respeto y la igualdad vale la pena. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.